Desde 2017, cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que los mexicanos son las personas más estresadas del mundo por su trabajo. En la actualidad, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos. La pandemia por COVID-19 evidenció al colaborador siempre disponible, lo que aumentó trastornos mentales como el estrés laboral, que provoca molestias gastrointestinales, alteraciones de sueño, dolor de cabeza, reacciones conductuales, pero también a incrementar experiencias de acoso laboral. Además, generó agotamiento o burnout, un síndrome conceptualizado como el resultado del estrés laboral crónico que no se ha manejado con éxito, caracterizado por agotamiento crónico, apatía y reducción de la eficiencia laboral, así como enfermedades y malestares físicos. De hecho, el burnout está relacionado con cerca de 25% de los 75,000 infartos registrados al año en México. Hoy, en la Consulta Saludable, estrés, la delgada línea entre tu vida personal y laboral. Hola a toda nuestra audiencia, bienvenidos a nuestro primer episodio de la Consulta Saludable. Como escucharon, nuestro tema principal será el estrés y la importancia de generar un balance entre la vida laboral y personal. Como nuestras invitadas, hoy tenemos a la doctora Tania Stephenson, gerente médico de la División de Consumo en Bayer, México, y también está con nosotros Citlali Espejel, periodista especializada en estilo de vida del Financiero. Bienvenidas. Y bueno, pues para comenzar, doctora, quisiera que nos ayudaras a definir o a platicar sobre qué es el estrés y cómo podemos identificarlo. Claro que sí. Bueno, el estrés es una respuesta fisiológica. Es algo normal que todos en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir o hemos sufrido, y es una respuesta ante un estímulo en el cual nuestro cuerpo necesita reaccionar. En cuanto llega este estímulo, se activan ciertos sistemas neuroendocrinos. En específico, el estrés es el sistema nervioso simpático, y se liberan ciertas sustancias como catecolaminas, que son las más conocidas, son adrenalina, noradrenalina, que son las que nos permiten como tener esa respuesta rápida. También se liberan sustancias como el cortisol, por ejemplo, que hace que se libere glucosa, azúcar en la sangre, para que los músculos, los órganos puedan tomarla rápido y poder reaccionar. Se liberan también otra hormona que se llama glucagón, que libera el páncreas. De igual manera ayuda a que el hígado libere una cantidad rápida de glucosa en la sangre. Se liberan prolactina, y bueno, todas estas hormonas tienen sustancias, no todas son hormonas, algunas son hormonas, otros son neurotransmisores. Ayudan justamente a esta respuesta de nuestro cuerpo. Entonces existe el estrés agudo, que es justamente cuando este estímulo, por ejemplo, un susto o la respuesta de huida o de pelea, ¿no? Que ya conocemos cuando hay algo que nos espanta o que nos pone en peligro. Entonces el estrés ahí es algo, digamos, bueno, porque nos permite reaccionar. Pero también está el estrés crónico, que es cuando ya tenemos un estímulo permanente y prolongado, que no es tan potente como el, ¿no?, del susto, pero que está ahí pues presionando ciertas, pues sí, como nuestra mente o nuestros sentimientos, ¿no? Por ejemplo, el estrés laboral o una presión familiar o económica, ¿no? Entonces ahí es cuando el estrés ya se vuelve algo pues no tan bueno y que pues puede dañar nuestra salud, ¿no? Claro, y que empezamos a ver los efectos en la salud pues con el paso del tiempo. De esto vamos a seguir conversando. También ahora nos va a ayudar Citlali para seguir ampliando este tema. Hace un momento nos comentaba que las personas viven cotidianamente con estrés. ¿Cómo lo pueden identificar? Bueno, los principales síntomas del estrés o los principales signos, por ejemplo, justamente por estas sustancias que ya hablamos, son la taquicardia, que el corazón late rápido, hay sudoración, los músculos se tensan, los de los hombros principalmente, a veces la mandíbula también podemos ver que se tensa, ¿no? La respiración se acelera y puede surgir ese rubor facial, ¿no? Como enrojecernos, ¿no? Esto generalmente es cuando es este estrés agudo,
¿no? Lo que habíamos hablado, como un susto o un peligro, algo así. Ya cuando es un estrés crónico, pueden aparecer, por ejemplo, problemas en la piel, como eczema, se llama, o dermatitis, es el término, pero se ponen como rojita, pueden salir granitos o un rash, ¿no? Como enrojecimiento que puede dar comezón a veces. Pueden venir problemas menstruales o alteraciones en el ciclo menstrual en las mujeres. Puede haber un aumento en la presión arterial. Alteraciones también gastrointestinales como diarrea o estreñimiento. También síntomas de gastritis. Algunas personas, ¿no? También por lo mismo de estas mismas sustancias que se liberan, hace que se libere más ácido gástrico y nos puede dar gastritis o colitis, y que se ve como este dolor en la boca del estómago, o si es colitis puede haber inflamación, ¿no? Distensión abdominal. Y bueno, dolores musculares es como de lo más común, y dolor de cabeza. El dolor de cabeza es como también típico de este estrés crónico, ¿no? Se llama dolor tensional, de hecho, y son los principales síntomas. Ok, leí que los mexicanos son las personas que viven cotidianamente con el estrés. ¿A qué se debe esto? Bueno, como mencionó Sandy, efectivamente México es uno de los países con mayores niveles de estrés laboral, ¿no? Esto está confirmado por la OMS, y también la OCDE ya, o sea, ha dado reportes de que México es de los países que más horas se trabaja a la semana y que menos periodos vacacionales tiene y más cortos, ¿no? Entonces, esto aunado, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a los largos trayectos, ¿no? El tráfico y demás, pues tiene una carga de estrés o de tensión bastante pues grande, ¿no? Para los trabajadores. Entonces, sí, o sea, yo creo que se debe principalmente a eso. Esto que aborda del tráfico, hay personas que siguen trabajando desde casa derivado de la pandemia de COVID-19. La pregunta sería, las personas que ahora sí que no van a las oficinas físicamente, también viven un estrés adentro de casa, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo repercutiría ese estrés en su vida laboral? Bueno, justamente uno de los temas que trajo la pandemia fue justamente el trabajo en casa, ¿no? Entonces, por un lado puede ser bueno porque pues sí se evita, por ejemplo, el trayecto, pero por otro lado, las horas, digamos, laborales ya no fueron de 8 a 5, de 9 a 6, ¿no? Ya era de 8 a 7, 10 de la noche, porque pues tienes la computadora ahí, entonces ahí muchas veces pues los jefes o los compañeros no respetan estos horarios, o uno mismo es como, pues mejor saco el pendiente de mañana, ¿no? Y entonces ya no es como antes, que dejabas la compu en la oficina y ya, ¿no? Te olvidabas. Entonces sí, efectivamente la pandemia ha traído, y bueno, aunado a la pandemia en sí, ya per se, que solo por su presencia ya es un generador de estrés y de ansiedad, y bueno, estos, digamos, alargamientos de los horarios laborales en casa también pues han generado que haya este estrés laboral. ¿Y qué sector cree que sea el más vulnerable? Por ejemplo, las personas, bueno, ahora esta generación, los millennials, ¿no? Que mencionan que ahorita están en el mundo laboral. ¿Qué generación podría ser la que vive más con estrés? Pues sí, yo creo que en realidad actualmente los millennials es una de las generaciones que más estrés puede sufrir, porque es donde vemos que hay, ahora sí que los multitaskers, ¿no? Que les llaman, y sobre todo las mujeres, porque, digo, no es porque yo sea mujer, pero o sea, las mujeres todavía actualmente o sea, ya muchas ya trabajamos, pero además también hay que ocuparnos de la casa, de los hijos, ¿no? Entonces justamente son las millennials las que están en esta más o menos etapa, ¿no? De ser mamás, damas de casa, bueno, con niños pequeños, ¿no? Ya no tan grandes, que ya son más independientes. Entonces yo creo que es un sector que es bastante vulnerable, por ejemplo, o sea, dentro de las generaciones, yo creo que sí, los millennials, y dentro de estas, las mujeres son un sector bastante vulnerable, pero en general todos los trabajadores en México sufrimos o somos vulnerables a este síndrome del burnout, ¿no? Que le llaman. Entonces, ¿está de acuerdo que las mujeres viven con más estrés que los hombres? Pues en general son más vulnerables, ¿no? O sea, como te comenté, por estas, de hecho es un término que se les llama, ¿no? Que son las multitaskers, ¿no? Que les dicen, porque sí, o sea, tienes que trabajar, pero además ir al súper y hacer la comida y ocuparte de la casa, e incluso aunque tengas a veces personas que te ayuden o algo así, igual, o sea, muchas veces toda esta planeación de la casa o la coordinación recae sobre
sobre la mujer, ¿no? Entonces, sí es una población que es más vulnerable. Sin embargo, nos puede afectar, sin embargo, a todos, ¿no? Claro. El estrés se ha visto también que los niños tienen alguna sintomatología. Y, doctora, mencionabas el burnout. ¿Podríamos ampliar un poquito más qué es o en qué consiste? Sí, claro. El burnout es un síndrome que de hecho se describió por primera vez en los 60s, pero ya se definió más como una definición más formal en los 70s, 80s. Y es un síndrome que se da en los trabajadores justamente por una carga, una presión laboral excesiva, ¿no? Entonces se caracteriza por fatiga crónica, por pérdida del interés, pérdida de la responsabilidad. El trabajador también se vuelve menos productivo y bueno, y empieza también a tener consecuencias físicas, ¿no? Como comentamos, dolores de cabeza, dolores musculares. Y bueno, y además el estrés, que también vale la pena comentarlo, o sea, estos síntomas que mencionamos son como los síntomas, pero hay enfermedades que están relacionadas con el estrés. Comentabas en el inicio, en la introducción, sobre cómo se relaciona, por ejemplo, el burnout con los infartos, ¿no? Y es que sí, definitivamente, todas estas sustancias que mencioné, cuando están de manera crónica, de manera prolongada en el cuerpo, tienen consecuencias a largo plazo, y el estrés se relaciona con enfermedades como obesidad, como diabetes, como enfermedades cardiovasculares, ¿no? Infartos, y bueno, y en general con una disminución de la calidad de vida, ¿no? Porque esta tensión, esta fatiga crónica y afecta nuestra salud física, pero también la salud psicológica y la salud social. Y bueno, los seres humanos somos seres biopsicosociales, o sea, tenemos 3 aspectos para nuestra salud, debe ser integral, ¿no? Física, psicológica y social. Entonces, el estrés y el síndrome de burnout que está relacionado a este proceso, pues afectan todo eso. Usted ahorita nos comentaba que hay varias enfermedades que pueden desencadenarse a través del estrés. ¿Qué enfermedades son? Bueno, como comenté, la obesidad puede ser una de ellas, porque a muchas personas el estrés muchas veces se relaciona con un trastorno de ansiedad o con ansiedad en general, y muchas personas cuando se sienten ansiosas o estresadas suelen comer. Entonces, por ejemplo, la obesidad, también el no poder hacer actividad física, ¿no? El estar siempre trabajando, y por ejemplo los que trabajamos con una computadora, pues estamos todo el día sentados, ¿no? Entonces también eso nos predispone a padecer obesidad. La diabetes, que se relaciona con la obesidad, pero también con estas sustancias, como comenté, algunas de ellas aumentan los niveles de glucosa en la sangre, o sea, de azúcar en sangre. Entonces, al estar crónicamente presentes, pues los niveles de azúcar suben, y eso también nos predispone a padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares como el infarto, ¿no? O la presión arterial alta, la hipertensión arterial. También, por ejemplo, trastornos del sueño. También es muy, muy común que se relacione con el insomnio, ya sea insomnio, con el insomnio dije, ¿verdad? Con el estrés, perdón. Ya sea insomnio o hipersomnia, que es dormir mucho, ¿no? Dormir de más. Creo que yo lo tengo. Sí. Y bueno, también, por ejemplo, el estrés también nos predispone a algunas infecciones, sobre todo virales, porque justamente el cortisol, por ejemplo, está relacionado también con bajar un poquito el sistema inmunológico, entonces baja nuestras defensas. Y, por ejemplo, no sé si han visto, pero es muy común que, por ejemplo, en el periodo de exámenes finales, a los estudiantes luego los ves con los fueguitos, ¿no? Aquí el herpes simple. Cierto. Eso también, o resfriados, ¿no? Por ejemplo, también nos puede predisponer a eso. ¿Y de qué forma pueden combatir el estrés? Entiendo que hasta hay medicamentos, pero de una forma natural, ¿cómo podrían combatir el estrés, en este caso, los jóvenes? Los jóvenes, y yo creo que estas medidas sirven para los jóvenes, pero para cualquier persona. Yo creo que es muy importante establecer prioridades. Muchas veces tenemos como una lista enorme de pendientes, y entonces como que dices, ay, ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces es muy importante realmente como que parar un poco y decir, a ver, ¿cuáles realmente son las más importantes y las más urgentes?
Y entonces ir sacando como poco a poco esos pendientes para ir disminuyendo la lista. Entonces cuando ya la ves más chiquita, como que dices, ¿no? Ya. Entonces establecer prioridades es bien importante. Evitar estar pensando en todo el tiempo en los pendientes. Por ejemplo, muchas personas no pueden separar justamente el trabajo de la casa, ¿no? Entonces llegan a la casa o en el caso del home office, cierran la computadora, pero siguen pensando, ¿no? En estos, que tengo que entregar esto, que mañana, que ya me peleé con el jefe, yo qué sé, ¿no? Entonces hay que evitar eso, evitar la rumiación, evitar estar pensando todo el tiempo en los problemas. Hay técnicas que nos pueden ayudar a eso, como de meditaciones guiadas o técnicas de relajación, de respiración, estiramiento, por ejemplo, también yoga, esas actividades como que te pueden meter en un mindset distinto, ¿no? ¿Qué más? Hacer ejercicio es muy importante. También hablar con personas. Cuando te sientes estresado, tienes un problema, siempre hablarlo es bueno. Y bueno, para tratar estos dolores que se relacionan con el estrés, como el dolor de cabeza o los dolores musculares, podemos utilizar analgésicos de libre venta que se venden sin receta. Por ejemplo, aspirina es de los más conocidos, de los más usados en todo el mundo. Ese nos puede ayudar a controlar estos dolores relacionados al estrés. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de todo esto y ver qué nos está diciendo también el público, qué dudas tienen. Una recomendación también se me ocurre es pasear y estar en contacto con la naturaleza. Eso también ayuda seguramente a ver qué nos van diciendo en el público. Regresamos. Me quedé pensando en estas recomendaciones en relación a la meditación, a las respiraciones. Personalmente a mí me ha costado mucho trabajo. Creo que es un proceso que uno tiene que irse acostumbrando y lo más difícil es darte el tiempo y el espacio. O sea, ya una vez que logras decir esta hora va a ser para mí, va a ser para relajarme, a partir de ahí ya pueden suceder muchas cosas, pero de verdad luego es lo que más nos cuesta. Sí, definitivamente. O sea, a veces sí, lo primero es difícil encontrar el tiempo, pero como bien dijiste, o sea, a veces 10, 15 minutos bastan para como que salir justamente de este estrés, de este, como dije, mindset, o de este pensamiento, de este estado, ¿no? De esta bola de nieve. Exactamente. Entonces, hay veces lo que necesitamos es como hacer un freno, 10, 15 minutos y hacer estas técnicas. A veces, sí, a mí me dice, es que es difícil, ¿no? Meditar, yo no dejo de pensar. Hay meditaciones guiadas, hay aplicaciones, incluso en YouTube se puede hacer. Hay muchas técnicas distintas de meditación, hay unas más sencillas que otras, pero recordemos que es algo que se tiene que trabajar. O sea, muchas veces la primera vez no va a ser fácil, ¿no? Incluso les comentaba de los pranayamas, porque yo que he practicado pranayamas es enfocarte totalmente en la respiración. Por ejemplo, cuando te sientas a meditar y estás con muchos pensamientos, lo mejor es enfocarse en la respiración porque de esa manera disminuyen los pensamientos. Entonces creo que es una manera muy, muy buena para las personas que intenten técnicas de respiración primero antes de introducirse a la meditación. Sí, y también en el público, a través de redes sociales ya nos están haciendo algunas recomendaciones y comentarios, pero vamos a enfocarnos para que ahorita en las dudas, sobre todo para aprovechar la presencia de la doctora. Ya pudimos ver algunas de las dudas de los seguidores y, por ejemplo, nos dice @uvamaria19, cada vez que me estreso mucho me sale una alergia en la piel. ¿Por qué me pasa? ¿Es algo que deba preocuparme? Algo comentaste, doctora, hace ratito de estos síntomas. Sí, justamente uno de los síntomas del estrés crónico puede ser, como comenté, alguna dermatitis, o justamente salen granitos o rash, o puede salir en las manos, en la cara, en distintos lugares. Entonces, aquí, o sea, puede estar relacionado al estrés. Sin embargo, siempre lo mejor cuando tenemos alguna enfermedad o algún tema es ir con nuestro médico para, pues, confirmar, ¿no?, que un diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado. También nos dice @llámamelemonce. Mi papá siempre que regresa del trabajo está de mal humor. Él dice que no quiere estar así,
pero le es imposible separar su trabajo de su casa. ¿Qué podría hacer? Aquí me llama mucho la atención que ella, o él, el usuario, no sabemos bien su nombre, nos diga que su papá reconoce que está relacionado con el trabajo, porque no sé si les ha pasado que muchas veces llegas a tu casa y estás de malas, pero no sabes ni por qué, o sea, todo lo que te digan, todo te cae mal, estás de jeta, estás de impulsivo, reclamas, y esta persona sí reconoce que no puede separar el trabajo de su casa. Creo que ese es un buen principio, claro, un buen paso. Pero ¿qué podría hacer, doctora? ¿Qué le pueden recomendar? Pues justamente lo que estábamos comentando, ¿no? Lo que comenté hace un ratito, o sea, hacer como un stop, o sea, realmente hacer algo que nos separe, digamos, como una barrera mental, por así decirlo, del trabajo y de la casa. Una de estas técnicas, por ejemplo, se me ocurre pudiera hacer algo bueno, ¿no? O sea, que cuando llegue deje las cosas, ¿no? Y intente relajarse, hacer una técnica de relajación, de respiración, de meditación, la que le acomode, la que mejor le funcione, y de esta manera tal vez pueda salir de ese tren que trae del trabajo, de esa presión que trae, y como que cambiar el chip en la cabeza, ¿no? Incluso he leído, perdón, doctora, he leído que lo más recomendable es hacerlo antes de dormir para que logren un descanso más profundo y el día siguiente se paren con más energía. ¿Qué de cierto es esto, doctora? Sí, eso también, por supuesto, es una manera. Muchas veces el estrés se queda como que en el subconsciente, todas estas preocupaciones que tenemos, entonces no nos permiten tener un sueño adecuado, ¿no? O un sueño de calidad. Entonces, hay veces que, por ejemplo, hay personas que sufren, que se pueden quedar dormidas, pero que sufren de despertares en la noche. Y luego ya no se pueden volver a dormir, o sea, están despierte, o no tienen un sueño de calidad. Entonces, sí, estas técnicas antes de dormir también ayudan. Gracias. Claro, para tener un sueño realmente reparador. Exacto. Ahora nos dice @JHugoCC. A veces cuando me siento muy estresado me paralizo. ¿Cómo puedo evitarlo? Bueno, aquí lo que yo recomendaría es, por ejemplo, hacer una técnica nuevamente de relajación, de respiración, como un frena, respiremos hondo y prioricemos, ¿no? O sea, porque lo que comentaba, ¿no? Hay veces que tenemos como que demasiadas cosas en la cabeza y entonces no sabemos por dónde empezar. Es como, ¿por dónde? Y entonces el poder priorizar, eso nos va a ayudar a hacer como un plan y entonces poder seguir adelante. ¿En qué casos ya sería recomendable consultar con algún especialista? Ya un psicólogo, un médico, psiquiatra, o acercarnos a una terapia ya formal? Bueno, yo creo que en todos los casos donde ya se vea que hay una afectación, por ejemplo, física o que ya hay una también afectación psicológica o social, como ya lo hemos visto, ¿no? Hay personas ya con fatiga crónica o que se aíslan, por ejemplo, o como comentaste, ¿no? Llegan a la casa y están de malas, están irritables. O sea, siempre es bueno acercarse con algún especialista para que nos ayude a tratar con estos temas. Bueno, pues invitar a las personas del público que si nos quieren hacer otras preguntas o recomendaciones, sigan nuestras redes sociales, estén al pendiente de todo lo que vamos publicando y dense este espacio, ¿no? Para participar y para reflexionar. Nos hacen llegar todas sus recomendaciones y sus dudas y vamos enriqueciendo este espacio. Ya estamos por terminar nuestro primer episodio y bueno, pues yo quiero agradecer a nuestros panelistas, a nuestras invitadas del día de hoy, todo su apoyo, su participación y por supuesto a Bayer por todas las facilidades que nos brinda para que esto pueda suceder. Y bueno, si quieren agregar alguna otra información a manera de conclusión, adelante, doctora Citlali. Y yo por último le quería preguntar, ¿el estrés está asociado con el miedo? Porque, por ejemplo, lo que mencionaba la persona que nos está preguntando del público, que se paraliza. Entonces, yo le quiero hacer esa última pregunta. ¿Está asociado con los miedos que uno también trae cargando como con el día a día? Bueno, como comenté, efectivamente el estrés es una respuesta, por ejemplo, ante algún estímulo, y el miedo es un estímulo, y sí, por supuesto que cuando algo nos asusta, sentimos como no así, y los músculos se tensan para justamente, por ejemplo, esta respuesta de huida o pelea, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el miedo es un estímulo que nos puede generar estrés y puede estar relacionado. Gracias, doctora. Nos dio una información muy importante. Y a manera de conclusión, una última idea para que nos quede esto para reflexionar hasta el siguiente episodio.
Sí, bueno, el estrés es algo con lo que creo que todos vivimos actualmente, sin embargo hay que tomarlo en serio, no es algo banal o no es algo que no tenga consecuencias. A largo plazo el estrés puede tener consecuencias, las tiene, justamente relacionado con todas estas enfermedades, pero también con nuestra calidad de vida, con nuestras relaciones sociales. Entonces sí hay que tomarse el tiempo para un autocuidado, para una relajación, intentar tener un equilibrio entre la vida laboral, la vida personal y pues no olvidarse de uno mismo, ¿no? También del autocuidado y pues es muy importante para nuestra salud. Muchísimas gracias a ambas, muchas gracias por todo lo que nos aportaron y también a la audiencia, gracias por escucharnos, por seguirnos. Esto fue La Consulta Saludable, los esperamos en nuestro siguiente episodio y sobre todo no se olviden de seguir las redes del Financiero para que se enteren cuando estemos grabando el siguiente episodio y también así nos puedan compartir todas sus dudas. Yo soy Sandra González Rull, hasta la próxima.